En 1986, el economista peruano Hernando de Soto lanza su libro El otro sendero, en un momento en el cual en el Perú había una guerra demencial contra las guerrillas comunistas de Sendero Luminoso. En dicho libro, el autor planteaba una serie de tesis e hipótesis que podían ayudar a través de una mayor formalización de los agentes económicos a que el capitalismo funcionara de mejor manera en Latinoamérica. ¿Será cierto que nuestra informalidad económica es la raíz de todos nuestros males? ¿Será suficiente con formalizar a los agentes económicos? ¿Qué otras cosas pueden ayudar a que nuestras democracias funcionen de mejor manera? En este video vamos a analizar esos problemas, las posibles causas y soluciones a esta problemática. Quédate y te cuento más. Se nos ha dicho mucho y se ha analizado el tamaño, la participación de la economía informal en las economías latinoamericanas, ¿no? En muchos países suele superar el 50% de participación, con los consiguientes perjuicios que eso conlleva, porque una persona en la economía informal suele ser una persona que obviamente no paga impuestos, no cumple reglas, no respeta propiedad intelectual o privada, tiene trabajadores informales que obviamente no tienen la protección laboral que se merece, obviamente pagas menos, eres sujeto de estafas, de ser estafado, de estafar, obviamente porque tu calidad de producto no es algo verificable, estable, tienes acceso limitado a créditos, obviamente no calificas para ser un agente exportador, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, obviamente la tesis de que debemos tratar de que la economía de nuestros países se formalice en mayor medida es lo mejor para el país, por supuesto, obvio que sí, obvio que sí. Sin embargo, en el diagnóstico del problema, muchas veces se nos dice que la culpa es de nosotros mismos los latinoamericanos, ¿no? De que es informal el que quiere serlo, es pobre el que quiere serlo. Bueno, los latinos a veces somos así, medio pillos, siempre estamos tratando de hacer trampa, brincarnos las reglas, no nos gusta cumplir las reglas y lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia cultural, ¿no? Entonces como que la culpa de la informalidad de los propios informales, ¿no? De la propia gente del país. Sin embargo, si escarbamos un poco más al fondo, nos vamos a encontrar con situaciones como que los primeros informales o los principales informales de un país muchas veces son sus grandes empresarios. La clase empresarial, que yo les llamo los empresaurios, que obviamente siempre están tratando de sacar ventaja de su poder y su tamaño. Son los primeros que corrompen políticos, que tratan de ganar licitaciones amañadas, con coimas, tratan de lograr esquemas tributarios favorables, que para mí las leyes sean diferentes, subcontrato en lugar de contratar directamente, gano contratos y luego hago adendas para sacar más provecho, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso cabildeo, el famoso lobby. Son los grandes empresarios muchas veces, no todos obviamente, pero la gran mayoría que sacan provecho de esta situación. Y son los que dan el pésimo primer ejemplo al resto. ¿Cómo le puedes pedir tú a un pequeño productor, a un informal, un vendedor ambulante de la calle, que trata de sobrevivir, que se formalice, que cumpla reglas, que pague impuestos, si esa persona ve en cada escandalete de turno que los políticos y empresarios de grandes capitales son los primeros que coimean, evaden impuestos, se zurran en la ley? ¿Cómo se lo pides? ¿Qué autoridad moral vas a tener para pedírselo? Entonces, sí, es cierto, debemos formalizar la economía, pero formalizarla toda, no solo una parte. Y tan importante es formalizar al pequeño comerciante, al pequeño productor, como al gran productor o al inversionista extranjero que a veces le permitimos hacer lo que le da la gana en nuestra casa. Hace 200 años, cuando Latinoamérica se independizó de España, se supone que surgimos a la vida política, la gran mayoría siendo repúblicas, o después casi todos nos volvimos repúblicas. Uno de los principios base de una república es la igualdad ante la ley. Hay una carta magna que es la Constitución, que pone claridad en las reglas de juego, de convivencia entre todos los ciudadanos y agentes económicos, y eso es, la base de la civilización, la base de la sociedad, de un Estado de Derecho, de una sociedad justa, de una sociedad que se puede decir civilizada. Sin embargo,
en Latinoamérica no tenemos repúblicas. No pasamos de repúblicas bananeras, de cacicazgos, de los famosos el caudillismo. El que llega al poder con sus amigotes considera que es un ciudadano de primer nivel y el resto somos pues prácticamente los peones, ¿no? Los subalternos. Entonces pues esa casta política que llega al poder considera pues que para ellos las leyes no aplican. Puedo evadir impuestos, puedo amañar contratos, puedo incumplir leyes, no pasa nada, yo estoy protegido, estoy blindado porque mi partido me va a blindar en el Congreso, ¿no? Y digamos, consideran que la ciudadanía no se da cuenta. Por eso es la baja popularidad de los políticos en otros países. Nadie confiaría en un político, esa es la verdad. Es sabido que la política es sucia, pero en Latinoamérica es particularmente mugrosa, porque ya no hay ideología, ya no hay una vocación de servicio. Los partidos son clubes de amigos, mafias que solamente buscan beneficiarse entre ellos y protegerse entre ellos. Lamentablemente estamos secuestrados y eso porque nosotros los ciudadanos hemos olvidado que somos el mandante constitucional. Nosotros somos los que le pagamos a los políticos, por lo tanto podemos exigir resultados y exigir comportamientos. Y que si somos una república no existe nobleza, pues. La ley es igual para todos. Y no solamente que me acuerdo de la anticorrupción cuando persigo a mis enemigos, pero cuando el corrupto es de mi gente, entonces ahí me hago el de la vista gorda, hay que taparlo, hay que disimularlo, y eso se ve mucho. Lamentablemente, así es como está la situación en nuestra Latinoamérica. Entonces, ¿con qué cara tú, político, le puedes exigir a un pequeño productor que se formalice, que cumpla las reglas? Si tú no lo haces, tú te zurras en la ley. A ver, cuéntamela. Obvio que no. Entonces, he ahí el meollo del problema. Y no basta con programas de titulación, reparto títulos de propiedad para que la gente se formalice. Mentira. Vamos a seguir siendo una sociedad así mientras no hay un cambio en la cabeza. Todo está podrido desde la cabeza del Estado. ¿Cómo es en otros lugares? Por ejemplo, veamos, en Estados Unidos tienen una constitución de más de 200 años que lógicamente ha permanecido con algunas actualizaciones, las famosas enmiendas. Mientras en nuestros países cada nuevo dictador o cada nuevo político de turno lanza su propia constitución. Total, hemos tenido más de 20, 25 constituciones por país, es la verdad, con la consiguiente inestabilidad, lógicamente. Europa lo mismo, tiene instituciones fuertes, estables, y todo eso genera un ambiente de confianza, querido amigo. Confianza pues para invertir, confianza para financiar, confianza en que se van a cumplir contratos, obviamente, eso genera una moneda estable, eso genera una economía predecible, eso genera un prestigio de marca en sus empresas, pueden cobrar más, exportan más, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no cambiemos ese chip, estamos condenados a siempre ser pequeños productores de materias primas. No puedes aspirar a tener grandes transnacionales si no te formalizas en lo político y en lo económico. Como ejemplos económicos podemos citar a Silicon Valley y a las Mittelstand alemanas, las pymes alemanas líderes mundiales en exportación. Sería imposible concebir un Silicon Valley donde hay grandes inversionistas, a emprendedores muy talentosos si no se respetaran contratos, si no se respetara propiedad intelectual. Sería imposible concebir pymes exportadoras como las Mittelstand alemanas si no tienes una calidad uniforme, una calidad formal de producto y servicio. Estas empresas han conseguido liderazgo mundial, pues lógicamente con un trabajo de años, un trabajo confiable. Repito, necesitas para tener, formalidad económica, formalidad política, y eso empieza en la cabeza, no empieza en la base, porque hay que dar el ejemplo desde arriba hacia abajo, así funciona. En Alemania, para que las Mittelstand surgieran, el gobierno puso reglas claras, un marco alemán en aquella época, su moneda estable, reglas claras, y que las empresas aprendieran a superarse por competencia internacional. Y es así que la economía alemana se convirtió en una de las mayores exportadoras del mundo. Las high-tech estadounidenses también, obviamente, han logrado atraer estos fondos de capital de inversión en sus proyectos tipo Facebook, Meta, Google, lo que tú quieras, pues gracias obviamente al ambiente de confianza y formalidad política y económica que sus países brindan. Entonces es necesario, es una tarea inmediata, queridos amigos. Y respecto a nuestra democracia, ¿qué es lo que necesitamos cambiar para que mejore? A ver, tenemos que tratar de entender que la esencia de la democracia es la separación de poderes, es la alternancia en el poder y la participación ciudadana. Esa es la democracia. Pero si yo voy a ver a mi rival político como mi enemigo
y que cuando llegue al poder voy a sabotearlo simplemente por el hecho de que quiero hacerlo quedar mal a él para luego que me elijan a mí y luego él en venganza me hace lo mismo, al final el que se jode es el país, esa es la verdad. Y así esa ha sido nuestra historia de siempre. Los de izquierda y derecha no entienden, no ven más allá de sus narices que el país está en juego. Simplemente les importa hacer quedar mal al otro. Y al final se convierten en tontos útiles de las potencias extranjeras. Los de derecha auspiciados por Occidente y los de izquierda auspiciados por Rusia y por China. Esa es la verdad. Y el país jodido como siempre. En lugar de hacer una sana competencia de resultados. Llegó a la izquierda al gobierno, va a ver que implemente sus políticas, a ver cómo le va al país, obviamente, y si le va bien, ojalá, si le va bien a él es que le va bien al país. Y si a mí me toca gobernar de repente porque soy de derecha, pues igual, dame chance, déjame probar mis políticas a ver si son en beneficio del país. Y sería una competencia de resultados. Es decir, la ciudadanía elegiría por qué grupo demostró mejor eficacia en sus propuestas y no simplemente por quién hizo quedar peor al otro. Ese es un poco el gran drama que tenemos en Latinoamérica y nos falta esa madurez política a nuestros actuales gobernantes y por eso siempre invito a los jóvenes a que renueven a toda esa casta política lamentablemente ya podrida y con paradigmas obsoletos. Entonces, ¿somos los latinoamericanos listos como pensamos a veces? ¿Desde el gran empresario hasta el informal ambulante? ¿O somos más bien unos grandes idiotas por no darnos cuenta de los perjuicios de ser informales? Vivimos ya 200 años de subdesarrollo y si no cambiamos el chip que traemos en la mente, nada va a cambiar, va a mejorar en otros países. Esa es la verdad, esa es la verdad. Siempre vamos a ser el peón geoestratégico de alguna potencia. Lo último que pasó en Odebrecht lo muestra. Fue tan fácil corromper a políticos y a empresarios. Un escándalo internacional. ¿Cuántos presos han habido? ¿Cuántos condenados han habido? Pocos o ninguno. Siempre con las mañas, ¿no? Siempre dándole preferencia a la legalidad, a los legalismos, ¿no? Atrápame si puedes, pero como contrato a mi buen abogado, pues hago mis triquiñuelas y salgo bien librado. Pero eso que pensamos nosotros que es viveza, en realidad es estupidez. Porque la población mira, los niños, los jóvenes miran. Entonces, ¿con qué cara puedes pedirle a los jóvenes que hagan patria, que digamos amen su país, que hagan sacrificios por su país, si tú como cabeza no lo haces? Si tú eres don listo, que siempre haces trampas, que siempre crees salirte con la tuya. Los grandes corruptos que hemos tenido en otros países, que han gozado de riquezas y se han dejado sus familias, ahora viven algunos presos, perseguidos. Y es el chip estúpido que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente, lamentablemente. No hay amor a la patria, no hay ganas de hacer cosas grandes, de tener metas grandes, ¿no? Ese es el cacicazgo, la informalidad política es lo que nos tiene así. Por eso creo yo que el republicanismo es la base de una buena democracia. ¿Qué pasa? Cuando gana un partido de derecha, los de izquierda tratan de sabotearlo. Cuando gana uno de izquierda, los de derecha entran en histeria y tratan de sabotearlo. O sea, nadie entiende que la democracia es un poder alternado, que si tu opositor, o vamos a decir tu rival político, llega al poder, pues ojalá le vaya bien por el bien del país y hacemos una sana competencia por ver qué políticas de gobierno tienen mejor resultado. O sea, una real batalla cultural, pero una batalla de los resultados. No una batalla estúpida de solamente te voy a sabotear y soy el perro rabioso, digamos que odio que tú llegues al poder o tengo que impedirlo por sí mismo. O sea, estamos locos, así no funciona la democracia. Entonces, tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros y dejar de bajarle un poco a los odios y trabajar por el país y juzgar por resultados más que por etiquetas. Muy bien, querido hermano, ¿cuáles son las conclusiones de este video? Hemos querido mostrar la importancia de la formalidad en nuestros países, para el desarrollo de nuestros países. Pero esa formalidad debe ir en paralelo, la formalidad económica con la formalidad política. Si no, no va a funcionar. Y debe ser para todos, no solo para el pequeño, también para el grande, sobre todo para el gran empresario y el gran político. Entender que nuestro país debe descansar sobre el republicanismo, la igualdad ante la ley, que todos los ciudadanos tenemos los mismos deberes y derechos. No debe haber privilegios, debe haber competitividad, porque cuando hay privilegios ya no hay competitividad. Y un país que no es competitivo es un país que no atrae inversión, que no puede exportar. Esa es la importancia de esa parte. Y la democracia se va a fortalecer porque nosotros dejemos de ser tontos útiles de potencias extranjeras, dejemos el odio entre izquierda y derecha. Si eres un verdadero hombre de derecha, pues
vuélvete emprendedor, demuestra que eres un capitalista de verdad, no de cartón, haciendo empresa, dando empleo. Demuestra tu teoría positivamente. Y si eres de izquierda, demuéstralo también, haciendo voluntariado, compartiendo lo que tienes tú y no esperando llegar al gobierno para compartirlo de otros. Eso te demostraría que eres un izquierdista de verdad y no de cartón. Haciendo lo mejor de cada bando vamos a lograr una mejor sociedad y dejar de ser colonias de papá Estados Unidos, de papá Rusia o papá China. Ellos no nos van a resolver la vida. Somos nosotros mismos los que con trabajo, con seriedad, construyendo una sociedad más formal, más profesional, más competitiva y sobre todo mucho más justa en la aplicación de la ley, vamos a conseguir países más desarrollados, más serios, que atraigan inversión y nos podamos desarrollar industrialmente. Ese es el mensaje de este video, querido amigo. Bajémosle al cacicazgo y a los fanatismos y empecemos a hablar de propuestas. Menos batalla cultural y más propuestas y más sumar cosas positivas y, como siempre decimos en este canal, la unidad por delante. Unidad siempre, querido hermano. Un gran abrazo, te veo en la próxima.